Ahí estamos. Muy buenos días, queridas y queridos estudiantes. A los presentes les agradezco su puntualidad y la semana pasada, discúlpenme, creo que les cambié la fecha para el jueves. Se me presentó ahí un asunto súper importante que no pude, de verdad estuve tratando de aplazarlo, pero bueno, se quedó la grabación de la sesión y vamos a comenzar el día de hoy. Hoy abre módulo 5, entonces ya se nos fueron 2/3 del periodo. Creo que es un buen momento, un punto de inflexión, sobre todo para que podamos avanzar lo que está pendiente. Justo se nos cruzan unos días de asueto, aunque literalmente no afectan el calendario, sí nos da un poco de espacio para revisar. Justo como les comentaba a sus compañeritas presentes, el día de hoy estaré tratando de calificar todo lo que esté pendiente ahí para que tengan su calificación parcial de algún modo. No sé si se los mande por correo, pero de cualquier modo pueden revisarlo hoy. Yo considero que sobre las 7 de la noche ya estaría calificado todo en su totalidad, así que solo considérenlo. Si en algún momento tienen réplica o algo, pueden escribirme y con gusto lo revisaré de manera puntual, ¿no? También si alguien, por ejemplo, en foros, les he hecho esta encomienda desde el principio porque ahora para calificar a uno, pues hay que irle dando la vuelta a todo, entonces se ha vuelto un poquito complicado, pero casos específicos sí podría revisarlos de manera más ágil si me mandan por correo en cuál tarea tienen alguna duda. Por ejemplo, tarea auténtica módulo 2, ¿no? O tarea auténtica módulo 3 y yo reviso su evaluación y su actividad, ¿no? Si es algún foro que les hizo falta alguna participación, por ejemplo, profe, es que yo no puse mi retroalimentación en tal parte, pero ya la puse, entonces ahí le sumaré o corregiré el comentario de su evaluación. Entonces, les digo, no penalizo las entregas extemporáneas ni nada, pero también hay que ir agilizando esto porque al final esto se nos hace una bola de nieve tanto a ustedes para las entregas como a mí para revisarlas. Entonces, creo que es un buen punto de inflexión para avanzar en lo que nos resta. Estoy muy contento con las actividades que he revisado. Hay algunas que sí creo que falta un poquito, pero la verdad veo con mucho agrado que están tomando en cuenta este desarrollo de investigación documental que les hice desde un principio y sobre todo que veo sus reflexiones. Alguien me puso el caso de Porfirio Díaz y me agradó mucho, ¿no? Como que pues sí se legitima la construcción de la estructura del desarrollo de la infraestructura del país, pero se deja a un lado como la base moral del ejercicio político que tuvo Díaz. Entonces, como que este tipo de argumentos siento que les están dejando a ustedes ya una profunda reflexión sobre cuál ha sido la composición social que hemos tenido en estos temas. Digo, nada más es un ejemplo, ¿no? Pero hay muchos de estos ejemplos que me han agradado bastante en sus retroalimentaciones. Regularmente sus retroalimentaciones, si todo está bien, pues son un poquito generales, solo aquellos que tengan alguna área de oportunidad. Por ejemplo, alguien me puso algo del desarrollo, el liberalismo como consecuencias y en beneficio de la economía chilena, pero no me menciona por qué la economía chilena se benefició ni cuáles fueron, digamos, las causas internas o microestructurales, ¿no? Tampoco se hace un análisis del sistema financiero internacional, es decir, a nivel macro, de cómo se benefició. Entonces, siento que esas son, sí lo tiene el argumento en definición, pero no lo expande, no lo detalla. Entonces, a veces este tipo de consideraciones pueden restar un poquito de puntos, ¿no? Pero no es que esté mal la participación, es que queda de manera un poco general o ambigua, ¿no? Justo hoy vamos a tener una de las cosas que a ustedes yo creo que a nivel formativo les debe gustar mucho porque pues es arte y cultura en América Latina, ¿no? Cuando nosotros pensamos, ¿no? Todas estas corrientes, ¿cómo decirlo? Artísticas, sobre todo del siglo XX, pues nos ponemos a pensar que hubo tantas ramificaciones de tantas corrientes que de repente, pues de dónde provenían, cómo las adoptamos nosotros, qué era lo que trataban
de los artistas de transmitir con cierto tipo de contenidos. Muchas veces nos enfocamos solamente en un tipo de arte, que es la pintura, pero en realidad los movimientos artísticos en Latinoamérica se desarrollan en muchas formas. Por ejemplo, tenemos el muralismo mexicano, el cine cubano, que fue muy importante, ¿no? Para el entendimiento y la reestructuración social que tuvo, sobre todo a partir de la Revolución Cubana. Tuvimos la literatura en Sudamérica, ¿no? Con Gabriel García Márquez, Borges, Julio Cortázar, ¿no? Tuvimos poetas, no sé, fueron tantas cosas en ese momento. Tuvimos también escultura como lo de Botero, ¿no? Son tantos movimientos, tantas formas de apropiación, sobre todo de algunas corrientes europeas como el surrealismo, ¿no? Que se trató de adaptar aquí, o el dadaísmo, que yo les decía que para mí es una de las corrientes, ¿cómo decirlo?, más importantes en la historia del desarrollo humano, ¿no? Justamente vamos a ver hoy, ¿no? ¿Cuál fue como la importancia de estos movimientos artísticos? ¿Cómo determinó mucho de la composición social de estas nuevas estructuras que se estaban dando? En algunos casos, justo venimos de revisar algunos movimientos sociales y militares en Latinoamérica, pero también cómo el arte de repente sirvió como un contradiscurso a lo políticamente establecido, como una forma no quiero decir de anarquismo, pero sí tal vez como de rebelión ante estas condiciones en las cuales la sociedad se estaba desarrollando, ¿no? Entonces, se vuelve súper importante porque yo como reflexión, ¿no? Hacia el cierre les diría, ¿no? ¿Qué es lo que determina una producción artística, ¿no? Eh, en su dimensión política, social, cultural, en la apropiación de ciertos elementos que le dan esa posición al artista, es decir, qué posición jerárquica ocupa en la sociedad para que él pueda producir estos objetos de arte, ¿no? Esas son las consideraciones que estaremos revisando a lo largo de este módulo, ¿no? Para empezar, una cosa bien importante, ¿no? Fíjense que el desarrollo del arte en la humanidad pues tiene sus antecedentes, ¿no? Una de estas críticas que vamos a revisar durante el siglo XXI, perdón, durante el siglo XX en Latinoamérica, pues es el desarrollo artístico, ¿no? En un principio el arte era, y sigue siendo, tal vez, considerado parte de la élite burguesa, como diría en conceptos marxistas, pero en realidad el arte era un objeto, ¿no? Que pertenecía a las élites por su manera de producirse. Durante la Edad Media, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles eran las condiciones artísticas? Pues desarrollar, por ejemplo, autorretratos, la cabeza de familia de algún, de algún señor feudal o algo, pues se mandaba a hacer un autorretrato para posicionarse en estas estructuras sociales de prestigio, ¿no? Y se hacían este tipo de cosas de manera simbólica, pues para construir el linaje. Justamente así empezaron a nacer estas consideraciones artísticas que dependían como dirigidas para la estructura social, ¿no? No me voy a ir a tiempos prehistóricos o algo así al desarrollo del arte en las cavernas, pero entender que justamente el arte durante la Edad Media se convirtió en un objeto o símbolo de prestigio para la sociedad. ¿Por qué? Porque a través de esto, ¿no? El artista era encomendado a producir estos objetos, los cuales llevaban tiempo, requerían, no era que un retrato se hiciera en 2, 3 días, por lo regular eran meses, ¿no? En el cual se iban afinando este tipo de cosas. También hablemos, por ejemplo, de esculturas o bustos, ¿no? Que era parte como de el reconocimiento de estas composiciones de los sistemas de alianza y parentesco predominantes en estas clases sociales. Entonces el arte así empieza a considerarse un poco como de in situ y de manera privada, sobre todo para la construcción del prestigio familiar, ¿no?
El asunto es que después de la Edad Media, y les digo que esta fue la primera transformación, no solo del ser humano a nivel filosófico y teórico, ¿no? Sino a nivel de desarrollo humano, el Renacimiento, esta recuperación, ¿no? de la cultura grecolatina trajo consigo una hibridación, porque el arte seguía siendo un poco de élite, pero empezó a masificarse para la sociedad, ¿no? Y empezamos a ver que ciertas condiciones de la producción artística ya no estaban diseñadas solo para lo privado o lo interno, sino eran un conjunto de objetos que estaban diseñados para que la demás gente lo tuviera en exposición. Mucho de esto fue el arte religioso que se presentó en la época, ¿no? Por ejemplo, la Capilla Sixtina, ¿no? Pintada ay, si no me equivoco, por Miguel Ángel, pero ya era un efecto artístico que tenía el propósito de masificarse para la revisión de la población en general, ¿no? Entonces, esto empezó a darle como ciertos atributos, ¿no? A la sociedad de cómo poder percibir, ¿no? Estas elaboraciones artísticas. Empieza a haber otro tipo de correcciones en este momento, porque como les decía en la sesión pasada, ¿no? Muchas de las formas ideológicas, paradigmáticas o de pensamiento filosófico, teórico de cualquier época están determinadas por sus propias condiciones sociohistóricas, ¿no? Es decir, de repente uno no se puede imaginar o concebir ciertas cosas que en el momento no existen. Era un poco de lo que les hablaba durante el proceso del descubrimiento de América, ¿no? La gente en ese momento no podía articular, ¿no? Cómo había todo este tipo de elementos nuevos e integrarlos a su propia realidad. Justamente esto, ¿no? Las formas de pensamiento están limitadas por las condiciones sociohistóricas de la época. Justamente el arte parte de esto, ¿no? Si bien en un principio, durante la época renacentista, ¿no? El arte exaltaba, ¿no? Este contacto como de lo humano con lo divino, y que se podía apreciar muchísimo, sobre todo en ciertas estructuras artísticas, pues era bastante complejo de repente dibujar, ¿no? En la creatividad del artista, pues cosas que para la época no eran tal vez incluso permisivas. Y ahí tenemos ciertas corrientes de desarrollo científico, ¿no? Por ejemplo, Galileo Galilei con la teoría heliocéntrica, ¿no? Y cómo ay, perdón. Ay, disculpa. Creo que ya. Bueno, toda esta forma en la cual, ¿no? Se iba apropiando y desarrollando el arte, pues está muy delimitada por los avances que tenía la humanidad también en su contexto científico. Entonces, todo este tipo de cosas empezaron a permear en formas cada vez más revolucionarias de construcción artística. De repente, el rococó o el barroco ya traían ideas transformadoras. Para nosotros tal vez no sea tan significativo, pero de repente que ciertos elementos fueran más agresivos, sobre todo en la arquitectura, pues denotaba una nueva construcción de estos objetos artísticos, ¿no? Para mí hay un asunto, por ejemplo, en la pintura que es disruptivo, ¿no? Antes la pintura pues se hacía en espacios cerrados, ¿no? En condiciones, digamos, más o menos estables o controladas. Y una de estas corrientes que vino a traer un cambio de paradigma fue el paisajismo. De repente, ¿no? Los artistas, empezaron a salir a pintar paisajes y esto anulaba completamente todo, digamos, todo el propósito de técnica que se tenía desde antes. Por eso ciertos artistas de repente empezaron a brillar en este tipo de ejercicio porque era algo innovador. De repente el juego, por ejemplo, de luces ya condicionaban sobre todo el espacio en el cual se dibujaba, ¿no? Estas pinturas, por ejemplo, nocturnas, ¿no? O en las que se destacaba el cielo del atardecer porque era la transferencia de la luminosidad que ofrecía el día. Esto trajo, ¿no? Una revolución a una nueva manera de hacer el arte, que ya no era en un entorno controlado, con estas mecánicas tan simplistas de mantener el objeto inmóvil, ya incluso se jugaba, ¿no? Dentro de todas estas técnicas, con la estética y el movimiento que proponía el paisaje. Entonces, esto se detallaba mucho, por ejemplo, en la forma en cómo se columpiaban los árboles, es decir, cómo el artista colocaba estas figuras
digamos, geométricas, ¿no? De la pintura y el cómo podía representar el desplazamiento de ciertas condiciones naturales a través de sus retratos, ¿no? Entonces siento que hay como estos rompimientos de paradigma que nos traen las corrientes artísticas, que creo que cada una es de por sí ya un rompimiento con lo establecido, pero hay algunas que se vuelven disruptivas, ¿no? Para mí, una de las corrientes artísticas muy importantes es la del realismo social, ¿no? El realismo social traía ya una revolución en cuanto a cómo representar la imagen que tenía el artista en cuanto a su producción de objeto. Hasta este momento el arte lo que hacía muchas veces era exaltar, ¿no? El prototipo de estético que se tuviera en el momento, ¿no? Es decir, pues exaltar la belleza. Durante el Renacimiento incluso está todo este tipo de comportamientos geométricos, ¿no? Porque justamente era lo que proponía el modelo estético griego, ¿no? La simetría de los cuerpos, la perfección a través de aquello que es eh, ay, que se me fue la palabra. Bueno, pero en estos cortes, ay, se me fue. Si alguien sabe. ¿Mandé? Apolínea, sí, justamente. El asunto es ese, ¿no? El realismo rompe con este prototipo de estética. De repente ya no era exaltar las cosas por sí mismas, ¿no? En este asunto de hacerlas lucir más bellas o más bonitas o todo este tipo de consideraciones, sino era realmente retratar la vida social que se vivía. Europa había tenido una transformación muy dura a través de lo que fue la revolución industrial, como les mencionaba, creo que en la sesión 2, ¿no? La transformación que tuvo la revolución industrial fue un cambio total, ¿no? En los sistemas sociales que habían permeado hasta ese momento. No es que la revolución industrial haya surgido a mitad del siglo XVIII y que se haya proliferado de un día a otro las grandes fábricas y que se construyeron de unos minutos a otros, sino que en realidad lo que le dio forma a la revolución industrial fueron muchos años, no sé, desde los años 20 según eh, Thomson, ¿no? Se empezaron a generar esas transformaciones en la mecánica productiva, es decir, una transformación del modelo productivo del pequeño taller, ¿no? De repente los, digamos, maestros artesanos del taller, pues producían cierto número de elementos en una gran extensión de tiempo, pero ya con los modelos de fabricación, digamos, un poco, no en masa, pero sí en el eslabonamiento productivo, pues en lugar de producir un par de zapatos en un mes, pues producían 5 tal vez, ¿no? O producían 10 en 3 meses. Entonces, la transformación de la vida del taller también trajo una transformación de la vida social, es decir, el cómo, ¿no? Los individuos de repente empezaron a tener que conseguir nuevas herramientas para la producción y todo esto. Las grandes ciudades así se empezaron a construir con enclaves productivos, no con grandes fábricas ni nada. Justamente el realismo social trae consigo como las secuelas, ¿no? De esas transformaciones de la vida social y la representación va en cuanto a cómo era la vida en ese momento, ¿no? Entonces, mucho de esto estaba permeado sobre todo por las corrientes económicas de ese modelo, de ese tiempo, ¿no? En síntesis, Marx lo que se trataba de retratar aquí era la vida del lumpenproletariado, de las áreas periféricas a las grandes industrias, ¿no? Y de cómo estas sociedades, ¿no? Digamos como de la fuerza trabajadora, pues estaban integradas en la sociedad. Entonces, eh, de algún modo, ¿no? La producción artística en este momento tuvo consigo pues una revolución en entender, ¿no? El principio estético de otra manera, ¿no? Y ya la estética no era la exaltación, sino aquello que era verídico y real, ¿no? Vamos a avanzar, ¿no? Entonces empiezan a suscitarse una serie de transformaciones y de corrientes teóricas, sobre todo desarrollando ya lo que sería las últimas corrientes del siglo
XIX, ¿no? Durante el siglo XVIII, América Latina trajo una serie de consideraciones de movimientos políticos, pero todavía profundamente heredados por la Europa occidental y ya en estos casos, ¿no? A través de lo que las corrientes sociales se incorporaban desde Norteamérica, nosotros ya jugábamos con estos dos polos, ¿no? Sobre todo por la construcción de las sociedades, como les decía, ¿no? En nuestro caso, todavía seguía permeando este proceso de mestizaje y por ende, pues mucho del arraigo que teníamos con la cultura novohispana, ¿no? Justamente a finales de siglo surge una de las corrientes más importantes, ¿no? Que va a traer consigo una serie de ramificaciones, que es la avanzada, ¿no? Entonces, esto trae, lo que pretendía era conseguir, ¿no? Una innovación cultural, es decir, que se transformara, ¿no? Estas dimensiones políticas y estéticas para que se pudiera romper con lo que se había establecido precisamente durante todo este tipo de adopción de la corriente novohispana, ¿no? Entonces, el rompimiento con lo tradicional o con lo que se tenía concebido como tradicional, ¿no? Tratar de experimentar con nuevas formas de apropiación artística, es decir, con nuevos objetos, ya no era digamos, como los objetos tradicionales, la pintura o las formas conocidas hasta ese momento, ¿no? Y que esto además trajera consigo mismo una forma de transformación social, ¿no? Que esto implicara ciertas repercusiones, ¿no? Por supuesto positivas, ¿no? Dentro de la sociedad. Y lo podemos ver, por ejemplo, en el ejercicio periodístico de la caricatura. Si bien la caricatura, ¿no? Es de muchos años antes, pero en Latinoamérica empieza a tener una serie de transformaciones. Ustedes recordarán, por ejemplo, a principios de siglo, en los periódicos que se tenían en ese momento, como ¿es el Aguizotle o el Aguizot? Sí, creo que es el Aguizotle, ¿no? Ajá, justamente la caricatura, ¿no? Para combatir de manera, digamos, pictográfica el discurso en ese momento de la dictaduría de Díaz se vuelve un eje de argumentación social y política para desenmascarar esto, ¿no? Entonces empieza a difundirse nuevas formas en las que digamos, este movimiento artístico de la avanzada, ¿no? Este pues propició, ¿no? Una eje de transformaciones en la sociedad y sobre todo en su cultura, ¿no? Dice, los grabados de Posadas también, claro, porque no había mucha población alfabetizada. Sí, justamente, ¿no? Y yo en algún momento les mencionaba el caso del muralismo mexicano, sobre todo el de Diego Rivera y creo que el de Álvaro Siqueiros, pero bueno, los tres grandes muralistas en México era uno de los propósitos que traían llevar como un poco de la historia de México a manera de educación a la población. Por eso se construyeron en grandes sitios, ¿no? En esos momentos donde había una gran, ¿cómo decirlo? Un gran tránsito de la población, ¿no? Entonces, justamente a partir de lo que era la avanzada, ¿no? Que fue un movimiento, eh, ¿cómo decirlo? mm, que trataba, ¿no? Como de ir más allá, ¿no? De lo que se tenía en ese momento, surge la vanguardia, ¿no? Entonces, la vanguardia, justamente tomando estos antecedentes, lo que hace es decir, pues, si el arte está, ¿no? Para poder ser visto, para poder ser apropiado, debe tener esta difusión en la vida cotidiana, ¿no? Y es aquí donde la vanguardia va a empezar a tejer a partir de dos momentos, ¿no? O de dos formas, lo político y lo estético, ¿no? Entonces, son como dos contrapartes, ¿no? El primero como tratando de sofisticar, ¿no? Estas estructuras que habían resistido hasta a este momento y lo estético, ¿no? Tratar, ¿no? De que esto fuera en función y beneficio de la población, ¿no? Y es entonces aquí donde vamos a tener dos formas en las cuales, ¿no? La vanguardia se puede interpretar una forma para legitimar, ¿no? Las estructuras políticas de ese momento y otra para que estas estructuras políticas pues fueran parte de la sociedad y tenemos el caso del muralismo
mexicano, ¿no? Durante esta época, ¿no? Principios del siglo, digamos hasta los años tal vez 30 o 40, pues surgen diferentes corrientes teóricas, sobre todo en Europa, ¿no? Una de ellas que yo les decía, pues es el dadaísmo, aunque hay muchas, ¿no? Cada una tiene su forma de expresar, ¿no? La visión artística del hombre en ese momento, digamos, como humanidad, digamos, no se va a centrar en un solo arte, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el futurismo, ¿no? Sobre todo cercano a los años 40, el cómo la sociedad, y sobre todo después de lo que había sido la ruptura, ¿no? De la Primera Guerra Mundial. Vamos a tener el surrealismo, ¿no? O el constructivismo, ¿no? Eh, Son como corrientes, pero una de estas, y creo que es la principal y la fundamental de la cual se desprenden todas las demás, pues es el dadaísmo, ¿no? Que esta consigo trae un rompimiento del paradigma, algo totalmente no sé cómo decirlo, como de cambio paradigmático. Justamente si yo les digo a ustedes, ¿no? Piensen en una nueva forma, por ejemplo, de escribir y dicen, bueno, en la computadora, en la tablet, en el teléfono, en una libreta, ¿no? Con lápiz y papel, ¿no? Pero si alguien llegara y dijera, bueno, vamos a escribir con luz, ¿no? Y entonces, qué chistoso. Bueno, eso es una nueva forma, ¿no? De romper con lo racional, con las limitaciones que tenemos en ese momento, ¿no? Entonces, el dadaísmo justamente lo que provee, ¿no? Es una forma radical de comprender esta realidad, es decir, salir de lo racional, ¿no? Todo este tipo de circunstancias se debieron a que durante la Primera Guerra Mundial y por todas las bases de la estructura social que había permeado en ese momento, recuerden que la Primera Guerra Mundial inicia con el asesinato del archiduque Francisco Fernando en 1913 o 14, no, creo que fue en abril de 1914, ¿no? Bueno, empieza con esto que era el legítimo heredero del imperio austrohúngaro, un gran imperio en ese momento, ya después de la repartición de territorios, pues se quedó, ¿no? Muy limitado, ¿no? El asunto es que justamente era también que el arte, ¿no? No fue aparte, ¿no? De estas élites burgueses que se habían trazado justamente hasta esta época. Creo que después de la Primera Guerra Mundial el mundo se transformó de muchas maneras y justamente es durante este periodo, ¿no? De posguerra, ¿no? Según esto, desde el 17 al 24, ¿no? La Primera Guerra Mundial termina en 1918, ¿no? Pero sí trae consigo una nueva concepción y construcción del arte, ¿no? Y lo vamos a ver muy reflejado, por ejemplo, en los murales, ¿no? Mexicanos y todo esto, con estas exaltaciones de nuevas formas geométricas en la composición y distribución de los cuerpos, ¿no? Ya luego Botero se desprende un poco más de lo racional, pero adoptó un nuevo prototipo de belleza, ¿no? O de estética, que eran todas estas formas recurveadas de todo lo que dibuja, ¿no? De hecho, me encanta una figura de Botero, que es el caballito. No sé si la original es la que está en Monterrey o es una copia, pero recuerdo que fue una donación que se hizo y a mí me encanta esa figura del caballito, pero justamente cómo era el arte, ¿no? Como recuperando un poco toda esta construcción estética de lo que se tenía, por ejemplo, en la época victoriana, ¿no? Donde la curvatura de los cuerpos pues representaba cierta abundancia, ¿no? Pero él pues lo lleva a a la exageración, ¿no? O el surrealismo de Dalí, ¿no? Que nos muestra me acuerdo mucho que a Dalí no le gustaba México y decía que México era más surrealista que sus pinturas, ¿no? Entonces, fíjense cómo era la composición artística. Nosotros seguíamos adoptando modelos artísticos de otras regiones del mundo y adaptándolos a nuestras propias condiciones sociomateriales de la época, ¿no? Justamente los artistas, ¿no? Tenían que definir, ¿no? Qué era lo que querían producir, para quién lo querían producir. Los murales mexicanos a mí me parece el eje más representativo, ¿no? De cómo el arte, ¿no? De primero de la avanzada y luego la vanguardia que trata de transformar todas estas, digamos, construcciones, yo diría culturales, artísticas y simbólicas, ¿no? Porque también era la ruptura con lo establecido de cómo el conocimiento o ciertas condiciones de estos ejercicios pues eran realmente controlados por la burguesía, ¿no?
En nuestro caso, por ejemplo, pues Diego Rivera lo que hacía era como dimensionar todo este eje, por ejemplo, de la conquista y ver cómo, ¿no? El pueblo había sido subyugado a través de la fuerza y de los procesos de evangelización, ¿no? Que en ciertos momentos podría ser incluso censurable, ¿no? Pero también vamos a tener nuevos efectos de la cultura, ¿no? Y vamos a tener, por ejemplo, el surrealismo de esta mujer, la esposa de Diego Rivera, ¿cómo se llama? Frida Kahlo. Perdónenme, ¿no? Entonces ella cuando hace las dos Fridas, pues trata de hacer una representación simbólica de ella como mujer y que se pueda entender cuál es como esta contrapartida, ¿no? De lo que es una Frida y de lo que es la otra, cuál es la representación. Goffman diría, ¿no? De esta máscara social con la cual nos inviste, ¿no? Primero nuestros propios ojos y luego los ojos externos. Se vuelve, ¿no? Como esta capacidad del artista de tratar, ¿no? No solo de representar sus propias ideas, sino de retomar el propio contexto que está en ese momento, ¿no? O en esa etapa, ¿no? De nuestra sociedad y poder llevar consigo un mensaje a través de estos objetos, ¿no? Va a haber una serie, ¿no? De muchas consideraciones. Ajá, Goffman. Él hace él es sociólogo y además me encanta porque él hace una analogía de la teatralidad, ¿no? De la vida, digamos, ¿no? Y entonces él toma como base el teatro para describir cuál es el comportamiento de los seres humanos. Entonces él dice que cuando nos ponemos en escena, nos ponemos una máscara, ¿no? Pero que en realidad el individuo tiene una máscara interna en la cual, ¿no? Pues se tiene otro tipo de comportamiento, ¿no? De aquí derivan una serie de cosas, ¿no? Como la fenomenología, ¿no? Que trata de entender precisamente cuáles son estas condiciones de la vida humana, ¿no? Pero el arte también, el arte trae una máscara que es quién está produciendo y para qué está produciendo estos objetos de arte, ¿no? Entonces, vamos a tener una serie de consideraciones. ¿Por qué? Porque hay artistas que no van a hacer difusión como lo sean los murales, ¿no? Sino van a ser objetos, ¿no? De prestigio o de percepción para las élites, pero también va a haber gente que va a hacer por ejemplo, objetos, ¿no? De producción artística para la masificación o dependiendo del mensaje que quieran llevar, ¿no? A cabo, ¿no? Entonces, justamente durante estos siglos y durante el desarrollo de este tipo ¿cómo decirlo?, de corrientes artísticas, ¿no? Pues empiezan a proliferar más en unas zonas, ¿no? Por ejemplo, en Latinoamérica, ¿no? El futurismo no tenía mucho, no tuvo mucho, ¿cómo decirlo? Mucha producción, porque nosotros todavía estamos arraigados, justamente a principios de siglo, con todas estas corrientes, pues estábamos en estos procesos de construcción de la identidad nacional. Nosotros no éramos, por ejemplo, como Norteamérica, que ya había tenido su eje de independencia hace bueno, más de 150 años, para esa fecha tal vez, ¿no? O ni de Europa, que se había tejido en la construcción de los estados-nación a partir del mercantilismo del siglo XVII. O sea, Europa ya por sí misma tenía una construcción identitaria que había trascendido estas etapas. Entonces, justamente por eso ciertas corrientes, ¿no? Se desarrollaron más en estos países, porque aparte de tener los recursos tecnológicos, lo que le permitía como imaginar nuevas formas sociales, ¿no? O nuevas formas de apropiación de esta tecnología para el desarrollo social. En nuestro caso, Latinoamérica, pues como lo vimos hasta los años 40, pues no había encontrado una forma estructurada de ofrecer autosustentabilidad a la población, ¿no? Que fue parte de estos desarrollos internos. Pero sí hubo un tejimiento de desarrollo artístico, sobre todo, por ejemplo, en la pintura, en la literatura, y una cosa súper importante en el cine. Ustedes recuerdan el cine de oro mexicano, ¿no? Por allá de los años 40, 50, ¿no? Incluso desde los años 30, la primera película con audio en México fue en 1932, que se llamaba Santa. Si se dan cuenta, por aquí todavía estaba en curso el maximato de Plutarco Elías Calles, ¿no? Y justamente todavía no llegaban como todas las prebendas que había generado la revolución y que después se legitimarían en el gobierno de Cárdenas. Pero justo durante los años 30 es donde el cine empieza a tener su mayor desarrollo, sobre todo en México, ¿no?
El asunto es que otras regiones empezaron a tejer, ¿no? Sus propios antecedentes, ¿cómo decirlo? Artísticos, ¿no? Yo considero, ¿no? Que México siempre fue como punto de referencia para los demás países, porque México, a diferencia de otros, siempre fue un país grande, ¿no? Considero que junto con Brasil, ¿no? Han sido los países más grandes de la región. En estas épocas, pues México tiene alrededor de 130 millones de habitantes, pero los demás países tienen bien poquitos, ¿no? Tienen 20, 30, ¿no? Creo que Argentina ha de tener 40, 50 millones de habitantes, pero en esa época la población era mucho menor. Creo que durante tiempos de la revolución, no sé, supongamos, por decir algún número, tal vez seamos 20 millones de habitantes, ¿no? Pero ¿qué creen? Las demás regiones sean mucho menos grandes de lo que consideramos ahora. Además, México siempre sirvió como de eje transmisor entre lo que se articulaba en Estados Unidos y Europa, como un punto, como un nodo que articulaba precisamente estos dos insumos que teníamos, no solo en lo económico, político, sino en lo artístico, lo social y lo cultural, ¿no? A modo de narrativa, por ejemplo, la escuela antropológica que tenemos en México sí viene, por ejemplo, de una escuela española, pero muy, muy influenciada por todo lo que se hacía en Norteamérica a nivel de desarrollo académico. Y no solo era en antropología, era en historia, era en ingenierías y todo, porque era el contacto más cercano que teníamos con el desarrollo científico en ese momento, ¿no? Muchas, ¿no? De estos intercambios o de ascensos en el desarrollo político y tecnológico, pues justamente se legitimaban en Estados Unidos, ¿no? Guillermo González Camarena, que fue el que inventó la televisión a color no era que fue a colores como ahorita que vemos todo en 16 millones de colores, ¿no? El término a color es que era un color sepia, ya no era blanco y negro, ¿no? Y esto traía como una nueva paleta de colores. Después sí vino la televisión a colores, pero este fue la gran innovación, porque a partir de esto, pues se entendió cuál era la mecánica del desarrollo tecnológico, pero creo que la patente no se dio de alta en México, sino en Estados Unidos, ¿no? Este, dice Mariel, a mí me encantan los murales de su hermano. ¿De cuál hermano? De quién me hablas? De, de Camarena. Ay, ¿qué crees? Que yo no los, pero perdóname, la verdad es que el arte no es como mi tema principal, ¿no? Pero no los he visto, los voy a buscar. Hay una página que trae todas las pinturas de todo el mundo, es algo así como WikiArt o algo así. Y ahí vienen todas las pinturas y la verdad es que vienen incluso en muy buena definición y todo, ¿no? Digamos como precarizando esto del acceso al arte, ¿no? Pero me parece que es una buena página. Los voy a buscar, Mariel, y tal vez luego podamos discutir, ¿no? La composición artística de los murales de Camarena. Este, bueno, empieza a ver, ¿no? Como este tipo de situaciones del desarrollo artístico en Latinoamérica. Y justamente les decía, ¿no? Muchas de las apropiaciones culturales que tuvimos en México fue no tanto de Estados Unidos, sino de las corrientes europeas, hablando como de estas corrientes europeas, ¿no? Lo que sería principalmente España y Portugal, ¿no? Que era como con lo que más podíamos tener contacto justo en esa época, ¿no? Empiezan a suscitarse, ¿no? Estas apropiaciones culturales en cuanto al cine y todo esto, ¿no? Pero ya un poquito sobre los años 60 es donde realmente vamos a tener como este boom, ¿no? Sobre todo en literatura. ¿Por qué? Justamente un poquito el desarraigo ya de estos procesos de construcción de identidad nacional, en donde, como veíamos creo que sí fue la sesión pasada, ¿no? De cómo se construyeron como varias corrientes teóricas filosóficas, ¿no? Del desarrollo y comprendimiento de qué era latinoamericana en estos procesos de colonización y luego, como lo vimos con Dussel, de colonización de la región, ¿no? Y era darle como reconocer primero la identidad propia, es decir, cuáles eran las características que nos hacían diferentes a otras regiones y después cómo exaltar esto para poder generar estas
construcciones sociales que eran únicas y específicas de nosotros. Justamente aquí se empieza a articular durante los años 60, ¿no? El boom latinoamericano con grandes escritores que traían una serie de narrativas sociales ya refrendadas como en estos marcos, este, digamos, literarios, ¿no? Había otros, por ejemplo, a mí me encanta García Lorca, que creo que fue uno de los principales poetas de la época y que a mí me encanta, además revolucionario en su composición, digamos, de género y social, pero empieza a haber cierto tipo de literatura que trae ya justamente esta, digamos, este realismo social del que hablábamos del siglo XVIII, ¿no? Pero ahora en otra forma, ¿no? Y a lo que se le denominó realismo mágico, ¿no? Que, que conjugaba muchas de las cosas de la vida normal, de la vida diaria, de lo cotidiano, ¿no? Ya con formas literarias, y mezclándolos con estas composiciones de la vanguardia, ¿no? Entonces, mucho de este a lo que luego se denominaría modernismo, ¿no? Surge con Rubén Darío, ¿no? El asunto de la literatura, por ejemplo, pues era de repente retomar como casos, ¿no? De la vida diaria, ¿no? Y exaltarlas. Yo digo como en esta mezcla del romanticismo, ¿no? De como corriente, artística, ¿no? El romanticismo no proponía este amor filial del cual se nos habla, como lo sería Romeo y Julieta, ¿no? Con su máximo exponente shakespeariano o con el Quijote, ¿no? Con esta parte de la construcción de la realidad, ¿no? Era el romanticismo lo que exaltaba, eran como una serie de condiciones sociales. Ahí tenemos a Víctor Hugo con Los Miserables, ¿no? Víctor Hugo, que ahí es realismo, realismo social, digamos, con romanticismo, ¿no? Ahí lo que expone Víctor Hugo son las condiciones sociales de una familia pobre, ¿no? Trabajadora y todo, pero que no podía conseguir, ¿no? El autosustento en la estructura social. Y entonces, ¿qué exalta el romanticismo en esto? Pues el amor filial, el amor de padre con el hijo, ¿no? El amor de la situación, la tragedia, porque además pues lo meten a la cárcel y entonces se vuelve una serie de consideraciones súper importantes en donde se mezclan dos corrientes teóricas, el realismo, ¿no? Y el romanticismo. En nuestra época también, ¿no? Surgen estas nuevas formas de construir, ¿no? Estas formas literarias. Un caso muy padre, a mí me encanta, por ejemplo, El amor en tiempos del cólera, pero también El coronel no tiene quien le escriba, ¿no? De Gabriel García Márquez. El coronel no tiene quien le escribe, es una historia súper trágica, triste, ¿no? Porque es un coronel retirado que está esperando su pensión del ejército y entonces nunca le llega. La situación es que día con día vamos viendo la degeneración y la progresión degenerativa, ¿no? De la vida de este coronel, ¿no? Y entonces empieza a tener discusión con la mujer, empieza a preocuparse por lo del hijo, empieza a tener ciertas incidencias con el cartero porque pues nunca le lleva lo que él espera, ¿no? Entonces todo este tipo de literatura, ¿no? Empieza a construirse a partir de lo que la sociedad vivía en ese entonces, ¿no? En el cine vamos a tener representaciones filmográficas muy importantes como la de Los Abandonados, me parece que es de Luis Buñuel, ¿no? Y empieza a haber como una serie de crítica a las estructuras sociales, ¿no? También tenemos un poquito antes, estas de Pepe el Toro, nosotros los pobres, ¿no? Que retratan cómo era la sociedad en ese momento, ¿no? Las vicisitudes que tenían que enfrentar, ¿no? La falta, por ejemplo, de protección por parte del Estado con la constitución de un legítimo Estado de Derecho, pero sobre todo la falta de acceso a ciertas opciones, ¿no? Para poder lograr un proyecto de vida. Hay una serie de cosas. Empieza también, ¿no? La otra parte, diríamos, ¿no? En contradicción con este realismo. Por ejemplo, está la vida del burlesque, ¿no? Del cabaret, ¿no? Y también a partir de este modelo de desarrollo cinematográfico, ¿no? Y aquí desconozco si fue primero el cine o la música, pero surge también esta corriente del danzón, ¿no? De movimientos, digamos, más estéticos en cuanto a cómo era la conflagración de estos espacios cerrados y legítimamente, ¿no? Muy castigados y juiciados por la sociedad
contemporánea en ese momento, ¿no? Entonces empieza a haber, ¿no? Una serie de condiciones a través de las cuales un movimiento podría, ¿no? Degenerar o convertirse o transformarse o transferirse a otros movimientos, ¿no? El asunto con esto, ¿no? Es que partimos, ¿no? En Latinoamérica de un eje, ¿no? De artístico, digamos, renacentista por todo lo que se transmitió en ese momento. Incluso, por ejemplo, se me pasó mencionar, ¿no? La construcción literaria de la época durante el Renacimiento, que fue la invención de la imprenta con Gutenberg, ¿no? Para mí sí, esto no es una producción tanto artística, pero sí una producción cultural que tiene un eje transformador para la sociedad. Fue tan importante la imprenta, lo que objetivaba Gutenberg con este invento era que cada familia pudiera tener una Biblia en casa, ¿no? Y justamente, ¿no? Antes las impresiones o los libros, ¿no? Ya no las hacían los escribanos, se hacían en imprenta. Entonces, en una tablilla, regularmente con unas placas de arcilla, se ponían las letras, se entintaban y se imprimían las hojas. Entonces, la Biblia que, no sé, en esos tiempos, el Nuevo y Antiguo Testamento, pues han de haber sido tal vez 1000 páginas, pues crear una Biblia llevaba demasiado tiempo y no estaba como en vías de hacerse una producción masificada de este insumo, ¿no? Entonces, esto es importante que lo retomen porque para algunos tal vez la Biblia sí sea un objeto artístico, ¿no? Por toda la conversión simbólica literaria que trae en base a con base a la construcción de la moral y los sistemas de estructura social, pues que se habían hecho a partir de 2000 años de historia, ¿no? Sobre todo en las sociedades antiguas, ¿no? Indoeuropeas. Pero para nosotros esto también trajo consigo pues nuevas formas de transferencia y de estructurar la vida social. Ese es el primer caso, ¿no? Nosotros veníamos de un proceso artístico meramente colonial, es decir, todo lo que se impuso, porque además fue el derrocamiento de todas las bases artísticas establecidas hasta ese momento. Como les decía, pues se derrumbaron los grandes edificios, los grandes centros religiosos y se edificaron los nuevos centros de la colonia, ¿no? Las grandes catedrales, las ermitas, los palacios de gobierno, etcétera, y se anuló con ello. Además, el arte novohispano, ya sea literario, pictográfico o de cualquier índole, ¿no? Pues también estaba permeado por esta transferencia que trajo consigo la colonialidad, ¿no? Luego llegamos al momento de la modernidad con todos estos ejes de la avanzada y la vanguardia y posteriormente con el modernismo, ¿no? Que no dejamos de estar influenciados por ellos. Por ejemplo, en un asunto de construcción del arte moderno, pues tenemos a Andy Warhol, han visto su pintura de Campbell's, ¿no? Que ha servido muchísimo para crear nuevas corrientes teóricas sobre aquellos insumos que son recuperados de la vida cotidiana, pero ya expuestos como efectos de arte y prestigio para ciertas condiciones, ¿no? Ya no hablemos de la moda, ¿no? También desde la época victoriana, ¿no? Y creo que es parte de las consecuencias del Renacimiento, la sociedad ya no solo se cultivaba a partir de estos objetos o instrumentos de arte creados para su exposición o exhibición, sino el arte ya empezó a tomar otro tipo de propiedades, por ejemplo, en las indumentarias, bueno, en la arquitectura siempre, ¿no? Pero digamos ya en ciertos elementos internos a la arquitectura, el tipo de muebles, el tipo de texturas, el tipo de, ¿cómo decirlo? De insumos para la construcción, por ejemplo, del calzado, ¿no? Los perfumes, etcétera, etcétera. La estética empezó a recuperarse a partir de otros elementos que hasta ese momento pues no habían sido considerados como formas de arte, ¿no? Y que con el tiempo fue. Entonces, justamente en la época moderna se trató de redefinir qué era arte primero para el artista y después qué era arte para la sociedad. Y justamente con el dadaísmo, pues tuvimos esta ruptura de pensar las cosas de otra manera. Por eso siento que el surrealismo, ¿no? El arte moderno o posmoderno, ¿no? Fueron como efigies de lo que presentó o asentó el dadaísmo como una nueva forma, ¿no? Irracional de comprender el arte, ¿no? Entonces, el arte, a final de cuentas, ¿no? Digamos, desde sus épocas primigenias, ¿no? Siempre lo podemos considerar como
yo lo definiría como la capacidad de sublimarnos ante un objeto simbólico, ¿no? Y justamente es aquí donde cualquier objeto simbólico de arte, ¿no? Tiene como tres cualidades, ¿no? Que sería estética, ¿no? Independientemente, porque a lo mejor yo escucho a Bad Bunny y digo, ay, por Dios, me duelen los ojos de oírlo, ¿no? Y a lo mejor ustedes dicen, no, no, es que sí está bueno Bad Bunny, porque pues yo tengo mis propias limitaciones socioculturales y yo prefiero escuchar, no sé, Aerosmith, ¿no? Cuando a mi papá decía, no, esos son unos locos, rebeldes, anarquistas, ¿no? Y pues no, ¿no? Kiss, ¿no? Que traía como toda esta disrupción de la figura, pero en realidad Kiss toca como rock pop suave, ¿no? O sea, no es así como el thrash metal de los ochentas que tenemos, ¿no? Bueno, estas son las formas, ¿no? En la que nosotros vamos a poder consumir estos objetos de producción artística, ¿no? Y es la estética. La otra es la capacidad de poder que tiene o de los efectos de poder que tejen en nuestro grupo social o tal vez incluso a nuestro, pero esto ya es como más filosófico, ¿no? La transformación, el poder de transformación que pueden ejercer en nosotros, ¿no? De repente, si nosotros podemos ver una obra de arte que nos sublima, por ejemplo, nos provoca algún efecto emotivo que nos genera esta transformación, bueno, pues eso sería una capacidad de poder, ¿no? Y finalmente el de la identidad, les digo que por definición la identidad es todo aquello, ¿no? Nos identificamos de identidad con todo aquello que nos es símil, pero en su segunda parte nos desidentificamos de todo aquello que no nos es símil o de lo que nos es disímil, ¿no? De todo lo que nosotros no queremos ser. Entonces, yo soy de las Chivas, pero no le voy a la América, ¿no? Y yo soy de las Chivas por esto y esto, y no le voy a la América por esto y esto, ¿no? Entonces, justamente así parte primero la individual, la identidad individual, ¿no? Como seres indivisibles para la sociedad, pero luego como sujetos es donde nosotros nos empezamos a apropiar de ciertos grupos y con ello también viene el consumo artístico. Ustedes pues verán, ¿no? Que entre sus círculos sociales, entre sus círculos de amigos o familiares, pues escuchan cierto tipo de música, ven cierto tipo de películas, les gusta cierto tipo a lo mejor de pinturas, si tienen la oportunidad, pues van a cierto tipo de obras de arte o a ciertas exposiciones, ¿no? O de repente alguien dice, oye, es que está hay dos exposiciones, ¿no? Está Botero en el Centro Cultural, ¿no? De la Ciudad de México y está el Museo de 31 Minutos, ¿no? Y uno dice, híjole, ¿a cuál voy, no? Bueno, esas son las convergencias de la elección social, ¿no? ¿A qué nos vamos a identificar y con qué no nos vamos a identificar? Y puse el ejemplo de 31 minutos y Botero porque para mí fue muy difícil. Me puso ¿cómo se dice? Un crossroads, ¿cómo se diría? Bueno, una divergencia de elección, ¿no? Pero justamente, ¿no? Es esas tres cualidades analíticas en las cuales nosotros, ¿no? Vamos a poder consumir un objeto de producción cultural. Ay, muchachos, traigo la garganta súper reseca. Vamos por agüita, ¿no? Un minuto o dos y regresamos, ¿va? Disculpen, pero ya vieron que me estoy ahogando con mis propios argumentos. Sí, gracias, gracias.
Ay, ya, perdón, ahora sí les tomé dos minutos porque sí, sí, es que tengo café, pero creo que el café, como está calientito y todo, reseca más la garganta y entonces un vasito de agua. Bueno, estos fueron los movimientos, digamos, amables, ¿no? De la composición y de la producción artística en Latinoamérica. Pero ¿qué creen? Justamente después de los años 70, yo les he dicho que para la humanidad los años 70 fue un eje transformador de la vida internacional, o sea, de la vida social, económica, política, pública, ¿no? Por el agotamiento del liberalismo económico y con la instauración del neoliberalismo como nuevo modelo funcional. Yo sí considero que este modelo neoliberal traía ciertas soluciones, pero debido, ¿no? Como a una falta de regulación del Estado de Derecho. En nuestro caso, lo que siento que afectó mucho y trajo mucha pobreza a nuestro país fue justamente la poca regulación en la licitación, por ejemplo, de la venta de las paraestatales en nuestro país. Yo les decía el caso de Banamex, para mí se me hace ridículo, pero hubo también el agotamiento de muchísima de esta industria, ¿no? Por falta de previsión y de desarrollo económico para nuestro país. ¿Cómo es posible que después de 30 años de consolidación económica en 10 años se haya acabado? No fue propia de nuestro país, fue para muchísimos, pero justamente durante los años 70 y 80, pues hay una gran transformación para Latinoamérica. ¿Por qué? Porque el sistema económico mundial pues trajo consigo un rezago, ¿no? Debido a las políticas que se habían, eh, ¿cómo decirlo?, impuesto, ¿no? Esto trajo consigo una serie de movimientos artísticos, ¿no? Eh, ya me brinqué esta. Ahorita hablamos de esto, ¿no? Pero justamente trajo una serie de transformaciones, ¿no? Sociales, políticas, culturales, ¿no? De repente la sociedad empezó a vivir una serie de transformaciones. ¿Por qué? Por la precarización, por las condiciones sociales tan precarias que estaban en la región. Y muchas de estas cosas se debieron a los nuevos regímenes de gobierno que se estaban imponiendo en Latinoamérica, ¿no? Veíamos el caso de Chile, ¿no? Con la dictadura de Pinochet, ¿no? Y el derrocamiento de Salvador Allende, justamente por una conflagración de sus posiciones económicas y políticas durante ese momento, ¿no? Pero también empezaba lo de la guerra en Centroamérica, teníamos el peronismo en Argentina, ¿no? Había una serie de transformaciones sociales, ¿no? Y justamente aquí el arte empieza a emanar de manera distinta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En Latinoamérica, yo diría el caso de México fue una condición y lo mencionan justo los contenidos, ¿no? Eh, ya no me acuerdo del nombre, creo que es Janet Vaca. Sí, su apellido es Vaca, pero con B de burro, no con B de vaca, ¿no? Justo parece pleonasmo, disculpe, ¿no? Pilla, ¿no? Viviendo en esta zona de Los Ángeles, empieza a detectar que hay ciertas, no quiero decir poblaciones vulnerables, eso me parece como un concepto más moderno, pero digamos que había cierta población limítrofe en esos momentos, que eran los chicanos, los indígenas y las mujeres. Estos no se lograban adaptar de todo a la estructura social de Los Ángeles en ese momento. Los chicanos tenían un despropósito identitario. ¿Por qué? Porque no eran reconocidos como parte, ¿no? Los chicanos son aquellos mexicanos o latinoamericanos que nacían, ¿no? En Estados Unidos y entonces no se identificaban como mexicanos, por ejemplo, en este caso, pero tampoco como norteamericanos. Entonces eran hibridaciones como de dos posiciones poblacionales al mismo tiempo. Los indígenas, ¿no? Que por asuntos, incluso durante los años 70, 80 hubo un programa de migración para jornadas de trabajo, lo que le llamaban los jornaleros. Esa lucha además se volvió, ¿cómo decirlo? Cronológicamente muy larga. Hasta nuestras fechas siguen peleando algunos, ¿no? Como parte de esas promociones o de esas prebendas que les ofrecieron en este proyecto de trabajo jornalero, ¿no? En el campo norteamericano. Entonces ella detectó esto y las mujeres, ¿no? Porque estaban desprovistos, sobre todo en la frontera norte, de cualquier tipo de protección.
ella, ¿no? Genera como todo este movimiento detectando estos tres tipos de población y crea lo que le denominó como el Gran Mural en Los Ángeles, ¿no? Y retrataba como todas estas realidades sociales que vivían estos tres tipos de población. Sí diversifica un poco el aire a través del muralismo, pero digamos que esto es lo principal. Esto sucede creo que a finales de los años 80 y se vuelve como significativo para la época. Sin embargo, ¿no? Dentro de la Ciudad de México y en algunas otras regiones del país, sobre todo en Monterrey, que Monterrey también tuvo durante principios de los 2000, finales de los, bueno, no sé si finales, pero durante los años 90 y principios de los 2000 una gran migración, por ejemplo, de población colombiana, ¿no? De hecho, allá la cumbia colombiana y todo este tipo de cosas empezaron a proliferar mucho y también con ello, pues estaban presentes muchas de este tipo de protestas. Aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, las pintas de graffiti que servían como para primero hacer limitar, ¿no? El espacio geográfico porque se habían generado como a lo que en ese momento les llamaban bandas, ¿no? Eran bandas por colonia, ¿no? Y a defender el territorio y todo este tipo de cosas. Entonces empezaron, ¿no? A surgir este tipo de movimientos ya en gran masa. Recordemos que durante los movimientos estudiantiles, sobre todo, por ejemplo, el de México, una forma para, de rebeldía o anarquía contra las imposiciones, ¿no? Fueron las pintas, ¿no? De llevar mensajes contra el discurso político de la época y se hacía sobre espacios públicos. A la fecha siguen proliferando, pero digamos ese es el antecedente más inmediato. Todo este tipo de movimientos artísticos, pues lo que pretendían primero era anular la censura o la represión que ejercía el gobierno a través de las fuerzas públicas, ya fuera el ejército o la policía, ¿no? Entonces, mantener el anonimato a través de estas pintas o de los grafitis, ¿no? La otra, pues, apropiarse del espacio público, ¿no? Esto se vuelve como de una gran construcción simbólica para los movimientos, sobre todo de rebeldía social, ¿no? Y lo siguiente, pues, es llevar el mensaje a la demás población, que se enteraran de ciertas cosas, ¿no? Entonces, muchos de los grafitis no son que tengan un texto o que traigan algo, por lo regular es la apropiación de un icono, de una figura, de un símbolo que represente, ¿no? Un mensaje. Esto se vuelve muy importante, ¿no? Y sobre todo durante tiempos de represión política en la cual se quieren llevar algunos mensajes, ¿no? Por eso durante las marchas y todo este tipo de movimientos, pues podemos ver más estos efectos, ¿no? Hay otro tipo de cosas que se vuelven como cada vez más cuestionables, ¿no? Sobre todo en los movimientos de disidencia política, en la cual no se está de acuerdo contra lo que se pretende regular por parte del Estado, ¿no? Y es donde se empiezan como a vandalizar ciertas consideraciones, pero esto también puede demeritar cierto tipo de movimientos. Yo me acuerdo que para nosotros, aquí en la Ciudad de México, durante los procesos de marcha y todo eso, pues la gente hasta como que empatizaba, ¿no? Pues sí, pues es que nosotros teníamos dos grandes movimientos. El primero, que fue cronológicamente largo, ¿no? Es el movimiento del 2 de octubre, ¿no? Que aquí en la ciudad, pues, iban, vandalizaban empresas, negocios, etcétera, etcétera. Y luego se empezó a tejer como otro tipo de discurso, ¿no? En un principio era legítimo porque sí, el gobierno se lo merece y el gobierno es el que tiene que bla, bla, bla. Pero ya cuando se empezaron a dar cuenta y se tejió este discurso de que este tipo de cosas no solo, ¿no? perjudicaban al gobierno, sino a los sobre todo a la pequeña y mediana industria, ¿no? Que eran a los dueños de tienditas, de ciertos negocios o algo, pues que no tenían como nada que ver en estas composiciones del discurso, del movimiento, ¿no? De protesta, pues empezó como a deslegitimar un poco estas consideraciones. Una causa que también está presentándose ya muy directamente, por ejemplo, son esto de las marchas feministas, ¿no? Que también iban, vandalizaban, hacían pintas y todo esto, pero de repente empezaron a pasar situaciones con efectos, ¿no? De construcción artística que eran representativos para la sociedad, ¿no? Entonces de repente empezaron a arruinar estos objetos, ¿no? Y también empezó como a presentarse cierta disidencia contra él.
este tipo de marcha feminista, ¿no? Una cosa que fue muy atacada aquí en la Ciudad de México fue cuando se quemó la Puerta Mariana me parece que fue en una marcha de luz y fuerza en el centro. Entonces quemaron la Puerta Mariana del Palacio Nacional y la gente pues se molestó y atacó. Dijeron, no, pues es que una cosa es que protesten y otra que vandalicen. Bueno, la puerta tenía como 500 años, ¿no? Además, y la rompieron y le prendieron fuego y todo. Y esto trajo una serie de descontento social, ¿no? Justamente, ¿no? Estos movimientos artísticos lo que buscan es identificarse con la población, ¿no? Aquí se voy a usar con la población vulnerable o con la población precaria con la cual se está construyendo. Y Bourdieu lo tiene muy claro, ¿no? El artista no se puede despojar del contexto social en el que vive para producir su objeto artístico, ¿no? Porque consecuentemente después de haber, bueno, primero, ¿no? Para producir el objeto artístico, el artista no se puede desprender del contexto sociohistórico, ¿no? Segunda, para distribuir este objeto artístico que pretende producir, ¿qué tiene que hacer? Buscar un canal de distribución, un canal de difusión, ¿no? Y tercera, tiene que ver a qué público objetivo va a ir dirigido, ¿no? Porque no todo objeto artístico va a ser consumido por la población en general. Y justamente, ¿no? Como que este tipo de cosas empiezan a suscitarse de este modo. Para Bourdieu, ¿no? Como todo es integral, porque recuerden que Bourdieu tiene esto de estructuras estructurantes estructuradas para medir la capacidad de agencia de los sujetos, ¿no? Lo basa justamente o lo traslapa a la producción artística. Y entonces, primero, ¿por qué el artista no se puede desprender del contexto sociohistórico? Pues justamente por las propias limitaciones. Y aunque pueda haber un rompimiento del paradigma lógico-racional, ¿no? De la concepción de los objetos en el momento, justamente no puede muchas veces ir más allá de lo imaginable, ¿no? Y es decir, el artista va a hacer, ¿no? Este objeto a partir de todos aquellos elementos que inciden en su capacidad de decisión. Y nosotros lo vemos, ustedes cuando van a la playa, por ejemplo, ¿qué tipo de fotos toman, no? Hay toda una teoría sobre esto de la foto turística. Algunos que hacen, pues se toman una foto con el edificio detrás, ¿no? Algunos, por ejemplo, ya ni se toman la foto, le toman la foto al edificio, ¿no? Hay otros que ni siquiera le toman la foto al edificio, le toman la foto al cielo, ¿no? Y cosas así, ¿no? O hay gente que le toma foto a las personas que están, ¿no? Transitando por ese momento, ¿no? Bueno, todo este tipo de decisiones que tomamos, por ejemplo, al momento de hacer una foto, está determinado por las construcciones socio-racionales que tenemos en ese momento, ¿no? ¿Para qué voy a tomar una foto del edificio si hasta en internet hay fotógrafos que tienen fotos de este tipo? Bueno, esa es la otra. Estamos tomando la foto para distribuirla a quién, a nuestra familia, a nuestro grupo cercano de amigos, a nuestros compañeros del trabajo, es para mi colección privada. Luego la otra, el almacenamiento. Antes teníamos estos grandes libros de álbumes fotográficos, ¿no? Que tenían su celofán y sus cartoncillos para que las fotos no se maltrataran. Algunos de ustedes han de tener todavía este tipo de álbumes en casa, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de fotos vamos a tomar, no? ¿Dónde las vamos a revelar? Ya, bueno, ahora ya casi no se revelan fotos, las vamos a imprimir a un centro fotográfico, pero en realidad yo tiene años que no voy a imprimir una foto, todas las tenemos ya en digital, ¿no? Entonces se vuelve súper importante, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con ese material? Lo vamos a pasar por ejemplo, por WhatsApp, lo vamos a publicar en Instagram, lo vamos a publicar en Facebook. ¿Qué tipo de público tienen en ese tipo de redes sociales, no? Sí, digo, ya casi no, pero si es en un álbum fotográfico, entonces no voy a imprimir las 30 tomas que hice de mí con el edificio atrás, ¿no? Voy a escoger una y la voy a imprimir. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, teoría económica pura y dura, ¿no? El máximo beneficio sobre los recursos disponibles. Digo, si alguien a lo mejor tiene mucho dinero, puede imprimir 30 fotos en la misma toma, pues qué bueno, ¿no? Pero en realidad tenderemos a eficientar esos recursos. Y es justo lo que nos está diciendo Bourdieu, ¿no? Todo elemento de producción artística, ¿no?
primero va a estar determinada por estas condiciones sociomateriales en las que estamos insertos, luego por qué canal vamos a distribuir ese objeto de producción artística y finalmente el público objetivo en el cual vamos a llevar todo esto, ¿no? Entonces aquí les dejé una frasecita, ¿no? Que me parece muy importante. Así el sujeto de la obra de arte no es un artista singular, causa aparente ni un grupo social, sino todo el conjunto del campo de producción artística. Y justamente el campo de producción artística es todo, es la cultura, es la economía, es el derecho, es la política, ¿no? Son nuestras propias, digamos, construcciones de nuestra historia de vida las que van a influir en esa toma de decisiones al momento de hacer algo. Y ustedes pónganse a pensar, de repente, si yo les digo, hay que hacer una infografía, ¿por qué yo pondría, por ejemplo, iconos y por qué a lo mejor María Guadalupe usaría pinturas y por qué a lo mejor Ivette tomaría cuadritos, ¿no? O pictogramas de alguna película? O sea, todos, dependiendo de nuestra posición estructural en esta sociedad, pues vamos a determinar, ¿no? La formación o conformación de ese objeto artístico, ¿no? Y justamente durante los movimientos y luchas sociales van a surgir estos movimientos artísticos, sobre todo en la música como parte, ¿no? De este discurso político. Ya se habla mucho que durante las épocas, por ejemplo, de la Guerra Civil Norteamericana, ¿no? Los grupos de esclavos, ¿no? Afrodescendientes bueno, no quiero decir afroamericanos, tal vez, ¿no? Porque antes eran comercializados, no era tanto, bueno, sea que nacían aquí, pero también eran comercializados desde la Europa Occidental, ¿no? Por la ruta comercial que había con África. Y ellos también a manera de protesta, pues hacían como ciertos cánticos, ¿no? En sistemas claves o en sistemas codificados para que nos entendieran, ¿no? Y entre ellos pasaban información a manera de esto. En nuestra época, justamente la música en México lo vivimos mucho con el tri, ¿no? Con estas nuevas formas líricas de traer consigo nuevos discursos para contrarrestar la precariedad social de ese entonces, ¿no? Va a haber otras formas, desde la literatura, ¿no? Con los poemas, por ejemplo, de García Lorca, que a mí me encantan, que tratan de revisar, ¿no? Las nuevas posiciones, la ejecución del rol de género en ese momento, ¿no? Pues traen consigo nuevas formas. Para nosotros, ¿no? Como región y digamos como una manera muy propia de adoptar estos regímenes de anarquismo artístico, pues tenemos las pintas, ¿no? Tenemos el graffiti, ¿no? A manera de resistencia o de vandalización, ¿no? Del entorno público. También hay una cuestión, por ejemplo, en México, ¿no? Sobre todo lo que era la Ciudad de México en los años 80, la arquitectura siempre fue muy poco colorida, ¿no? Y sobre todo no hablando como de las regiones, de las zonas productivas o económicas, como lo sería Reforma, que siempre ha tenido como esta estética muy bonita, sobre todo por las jacarandas que trajeron, ¿no? Y que están tan padrísimas, pero digamos que el resto de la geografía de la Ciudad de México en esos momentos, ¿no? Y yo creo que replicable en todo el país, era de obra negra, ¿no? Casas grises, color ladrillo, ¿no? Sin fachada, ¿no? Es decir, sin textura en la fachada o color en la fachada. Era la verdad, se tomaban fotografías, sobre todo en las áreas limítrofes, como lo era Estado de México, con Ciudad Nezahualcóyotl, que fue un propósito de desarrollo urbano, la verdad muy bien planificado, muy bien desarrollado, pero que tomó como 40 años llevarlo al momento actual. Otro es Valle de Chalco y Chalco, ¿no? Que también en el proyecto de desarrollo social de Salinas de Gortari parecía un buen proyecto, pero que también sigue en ese proceso de desarrollo. Sobre todo porque Chalco solo tiene dos zonas de acceso, que es la autopista, la federal y la pública, y otra por Tláhuac, que entonces está muy cerrado a su distribución, pero en realidad nunca hubo un desarrollo urbano de la estética, es decir, que las casas tuvieran cierto patrón o algo, cosa que sí se veía en Europa, ¿no? En Europa, por ejemplo, las grandes ciudades ya tenían una regulación de cómo debían pintarse, cuál iba a ser la fachada o la arquitectura predominante de ciertas colonias o regiones
o como quieran verlo. Aquí no, en realidad aquí la gente podía pintar su casa del color que eligiera o no ponerle color, etcétera. Y justamente también la falta de vigilancia y monitoreo, pues en ciertas regiones proclamaba este tipo de pintas. Y si no, ustedes, independientemente de la ciudad en la que estén, vean cómo en estas áreas conurbanas, pues llegan a proliferar más los grafitis y las pintas, ¿no? Que después sí se va a retomar como este efecto, ¿no? De apropiación artística, porque en algún momento, pues eran así como garabatos y figuras, no se les daba ese valor artístico. Después hubo una transformación en el discurso político y se entendió que estas sean construcciones simbólicas de poder artístico, ¿no? Para transformar o para llevar algún mensaje a la sociedad. Justamente en estas áreas conurbanas entre la Ciudad de México y el Estado de México se empezaron a presentar varias pintas de índole religioso, ¿no? ¿Para qué? Para proteger, porque aquí proliferaban mucho estos grupos a los que denominaban bandas, ¿no? Que eran los que protegían la colonia o ciertas cuadras, ¿no? La banda de la cuadra, ¿no? Y ahí los veías, los años 90 sobre todo, ¿no? Vigilando la región, ¿no? Justamente se hacían este tipo de situaciones para ir marcando territorio, pero ya con el tiempo se dieron cuenta que en realidad se había un propósito, como les decía, ¿no? Todo efecto de arte, ¿no? Debe tener estética, poder e identidad. Y entonces se cumplían estos ejes y por eso la sociedad de repente ya no eran garabatos ni nada, sino objetos de construcción, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, los cánticos cubanos con Silvio Rodríguez, o sea, el asunto era, ¿no? Como llevar parte de este discurso social a lo político, ¿no? Evitar también la censura o la represión que se pudiera presentar, ¿no? Entonces, ya para ir cerrando, ¿no? La construcción artística en Latinoamérica sí ha sido, ¿no? Desde lo que denominaríamos como arte colonial al arte moderno y yo diría como al arte contemporáneo, que serían todas estas nuevas formas en las que definitivamente el arte latinoamericano no se dirige como a este arte europeo occidental, ¿no? Artístico, resaltando la belleza, la estética. El arte latinoamericano, por constricción propia, trae una exaltación de estas cualidades que veíamos en la de colonización de Dussel, ¿no? De apropiarnos de nuestros propios rasgos, de aquello que nos hace únicos y especiales a diferencia de otras formas artísticas. Esto lo vamos a ver en cualquier eje, incluso en la construcción cinematográfica. Digo, la reciente me duele mucho hablar de ella porque sí siento que son como muchos refritos de los refritos, ¿no? Y ya no hay como esta construcción, digamos, única y específica, sino ya más bien lúdica y general para la población, es decir, con valores lucrativos, ¿no? En cuanto a la apropiación. Pero hemos podido ver ciertos objetos que todavía se pueden rescatar hasta el momento, ¿no? Dentro del cine, la pintura y la música sigue habiendo grandes expositores de todos estos movimientos que se tejieron en el calor de estas represiones sociales de los años 80, sobre todo, ¿no? 90, y que siguen permeando hasta a nuestros tiempos, ya tal vez con otro tipo de situación, porque es difícil encontrar todo este tipo de represiones. Más bien se ha extrapolado a otras profesiones como lo sería el periodismo independiente, ¿no? Que sigue sufriendo este tipo de censura y de represiones, pero digamos que en algún momento la música y otros movimientos como el periodístico, pues han funcionado como eje transformador de la vida social, ¿no? Al final de cuentas, lo que busca el arte es la trascendencia de este momento sociohistórico, ¿no? A través de estos tres principios que les he dicho, de la estética, el poder y la identidad. Y mucho de esto, de este arte, por eso ha podido trascender en el tiempo, ¿no? Hasta aquí, queridas estudiantes presentes y a los que vean la sesión, no sé si hasta aquí alguien quiere aportar algo, tiene alguna reflexión sobre el arte latinoamericano o algún ejemplo, sin pena. Adelante, María Guadalupe, por favor.
Ay, sí, como todo esto del arte posmoderno, María Guadalupe, ¿han visto los performance, no? De que escalando la montaña y nada más se pasó de una banca a un cubo, ¿no? Y yo digo, ay, Dios mío, ¿qué onda, no? Sí, 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 coincido totalmente. Perdóname que te interrumpa, pero quería sumar a tu comentario, ¿no? Fíjate que es bien complicado, María Guadalupe, de repente definir el arte, ¿no? Yo considero que hay muchas cosas que es bien difícil definir, ¿no? Decían que la definición de conceptos es la tarea o el objetivo, ¿no? De estudio de la filosofía, pero que en 4000 años de desarrollo filosófico, el único concepto que han podido articular de manera legítima es lodo, que es agua con tierra, ¿no? Es un poco del tabú, ¿no? Del chiste que le puedes hacer a un filósofo para molestarlo. El arte, pues, ha tenido sus cambios a lo largo de la historia, ¿no? ¿De dónde dimana la capacidad artística? ¿Qué es lo que lo convierte en arte? Recuerda que el arte está, ¿no? Verdaderamente limitado por el momento sociohistórico en el cual se desarrolla. Uno de estos casos es el de Van Gogh, ¿no? Van Gogh hizo, es mi pintor favorito, me encanta. Primero me encantaban los girasoles, ¿no? Y luego la noche estrellada, y de repente uno va apropiando ciertas condiciones, ¿no? Pero ¿qué decía Van Gogh, no? ¿Qué decía su hermano? Pues es que tal vez soy un pintor adelantado a mi época. Su hermano nunca vendió un cuadro, Van Gogh se los daba y según él los iba a vender y le daba el dinero, ¿no? Cuando él estaba ya en el psiquiátrico. Pero en realidad cuando muere el hermano de Van Gogh, encuentran todos los cuadros, nunca vendió un cuadro, lo cual ay, hasta me dan ganas de llorar porque ve uno la nobleza, ¿no? De la alianza, pero en realidad, justamente esto que estamos haciendo es parte de todos los estadios de los movimientos artísticos de cada época, ¿no? A lo mejor dentro de 200 años, ¿no? Alguien ve a Bad Bunny y dice, ah, es que fue un revolucionario en la época. Espero que no, porque yo sí creo en la evolución y desarrollo humano, ¿no? Creo que está bien escuchar Bad Bunny, no me genera nada, nada más como una actividad lúdica, ¿no? Es como de repente veo un programa de televisión, no todo tiene que ser reflexión profunda, crítica, desencanto de la inutilidad humana, ¿no? Hay valor en ver cosas de esas, ¿no? Pero justamente, ¿cómo definimos arte? Yo no puedo definir, por ejemplo, a Bad Bunny como arte porque ni ejerce un poder en mí, ni tengo un sentido de identidad contra ello, ni provee un sentido de estética en lo que él hace, ¿no? O sea, y a lo mejor ustedes sí, ¿no? Esto ya era como lo que les decía, estas condiciones sociomateriales también depende mucho del grupo en el cual ustedes estén insertos para que determinen esto, ¿no? Hace poco, hace un par de meses o 3 meses, no sé cuánto, Bad Bunny sacó una canción que es algo de aprendiendo a bailar salsa o algo así se llama la canción. Yo nunca he escuchado realmente a este cuate a profundidad, pero hicieron un análisis sobre esta canción y decían que era una verdadera obra de arte, discursiva y todo. Y la verdad es de estos análisis que a mí me gustan ver a profundidad y con crítica. Y yo cuando intenté verla, la verdad es que dije, ay, no, no sé de dónde sacaron todo esto. Bueno, son las limitaciones propias, ¿no? Perdónenme, si les gusta Bad Bunny, no, no es un ejercicio crítico contra ustedes, ¿no? Ad hominem, ¿no? Como dicen, ¿no? Es solo para que entiendan, por ejemplo, desde mi posición, cuáles son mis limitaciones sociales y culturales, porque yo no me tejí, ni crecí, ni desarrollé, ni empaticé, ni me identifiqué con este tipo de música, ¿no?
Yo todavía fui pues no sé, de Nirvana, de Moenia, de Jeans, de Pandora, de Flans, no sé, de ese tipo de cosas, ¿no? Metallica, otro tipo de música, no estoy no conozco ni siquiera a los artistas ahora, y es justamente que les digo, ¿no? Mucha de la comprensión que nosotros tenemos sobre estos procesos históricos están limitados por nuestra propia historia autobiográfica, ¿no? El cómo hemos significado este tipo de condiciones, ¿no? Si yo a ustedes les dijera, oigan, escuchen a Julio Jaramillo, a Víctor Iturbide, a Pedro Infante, a lo mejor dirían, no manches, pues eso ya está bien antaño, ¿no? Y justamente esas son las consideraciones, ¿no? De estos objetos de producción cultural en los cuales Bourdieu dice, también depende, ¿no? El público objetivo al cual vamos a dirigir esta producción artística. Entonces son prejuicios. Un caso muy concreto, ¿no? Es el que se le hacía a Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Decían, ¿cómo es posible que Sor Juana Inés de la Cruz hable de tanto amor si ella nunca vivió una relación filial de pareja, ¿no? ¿De dónde saca todas estas concepciones, ¿no? Entonces, el arte, ¿no? Es una virtud que traemos desde el nacimiento de manera innata, ¿no? O es un don que podemos ir tejiendo. Y siempre ha habido estas discusiones, ¿no? Entre que técnica o virtud, ¿no? Técnica y don, ¿no? ¿Cómo podemos desarrollar? Se tejieron algunos ejes paradigmáticos. Yo me acuerdo cuando se decían que para profesionalizar se requerían al menos de 10.000 horas de trabajo disciplinario, ¿no? Y pues luego resultó que no es cierto, ¿no? O sea, la misma construcción de lo que nosotros consumimos, ¿no? Va en cuanto a nosotros, a nuestra capacidad de construcción de ese elemento en el cual estamos basando nuestro análisis, ¿no? Esto nada más es prejuicio. Yo no puedo determinar, porque además no soy crítico de música, no tengo la especialidad y cosas así, ¿no? Pero para mí no lo es. Y es justo aquí donde creo que es uno de los aportes más importantes que ha hecho no de tu vida, María Guadalupe, de este comentario nada más, ¿no? Creo que es el aporte más importante, ¿no? ¿Cómo se legitima el arte? Pues a través de ciertas élites, la crítica, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, cuando queremos ver una película, oye, ¿y qué clasificación tiene en Rotten Tomatoes o en IMDb, ¿no? Y vemos, ¿no? ¿Y quién hace las críticas? Pues la calificación que ponen es la de los críticos, pero si vemos, por ejemplo, la calificación de los usuarios, ¿no? Varía mucho. Entonces, yo siento, y les digo de manera muy personal, el arte es todo aquello que a ustedes los sublime, ¿no? A todo aquello que les remueva alguna emoción, ¿no? No tiene que ser profunda, no tiene que ser la gran transformación, ¿no? No los tiene que hacer llorar, pero sí algo, ¿no? Que mueva algo que no es superficial. A mí me pasa que de repente escucho una canción tan bonita que me gusta tanto, ¿no? Y puede ser del Buki, de verdad, o puede ser Lacrimosa de Mozart, ¿no? Pero escucho esas canciones, independientemente de cuál sea, y se me pone la piel chinita y eso ya requiere como que cierre los ojos y la disfrute unos segundos, ¿no? Eso es arte, muchachos. ¿Por qué? Porque nos identificamos, ejerce poder sobre nosotros, ¿no? Y para nosotros es algo bonito, es estético, es algo que no nos causa disgusto, ¿no? Que no nos causa querer alejarnos de ello. Entonces, para mí la definición cambia mucho en el tiempo, ¿no? No podemos entenderla en una sola definición, pero si les sirve a ustedes de algo y a la larga harán su propia construcción de su propia definición de arte, pues yo considero que podrían partir de ahí, ¿no? No se cierren, porque la verdad es que hay diferentes formas de estudiar lo que es arte, porque les digo, está permeada por cualquier dimensión de análisis que ustedes consideren, ¿no? Política económica, ¿no? Ya hablando como por ejemplo desde el eje académico, pues va a estar, esta visión va a estar sembrada por diferentes disciplinas, antropología, historia, sociología, semiótica, lingüística, etcétera. O sea, va a ser, ¿no? Por eso creo que Bourdieu atina cuando nos hace esta mención de que el arte no puede ser entendido sino en este espacio de campo artístico, porque son tantas las cosas que conflagan o que se reúnen aquí en este concepto que es muy difícil acotarlo a una sola definición. Ah, ya me pasé por mucho tiempo. Avísenme, se me va la vida platicando con ustedes. Este,
disculpen la demora, ¿no? La tarea auténtica trae una discusión muy importante, ¿no? Es que ustedes puedan definir qué es arte y qué es publicidad. Yo les diría, la publicidad difícilmente puede ser arte, aunque sí, de repente se tejen algunos elementos estéticos muy bonitos, ¿no? Para hacer ciertas cosas. A mí, por ejemplo, hay un comercial de Nike de los años 90, creo que del 93, previo al Mundial del 94, en donde se hace un partido de fútbol entre los mejores futbolistas del mundo y el infierno, ¿no? En el Coliseo Romano. Ay, para mí eso es así como una obra de arte filmográfica, ¿no? De verdad es impresionante y pues a final de cuentas es un comercial de Nike, ¿no? Entonces, creo que la publicidad sí puede producir arte, ¿no? Y el arte puede ser usado en la publicidad. Entonces, definen estas dos cosas, qué es arte, qué es publicidad, y si una cosa puede ser la otra, que es lo que les está preguntando aquí con otras preguntas más o menos, pero creo que lo nuclear está justamente en estas dos definiciones, ¿no? Y al final cierra justamente con eso. ¿Cuál es la diferencia entre arte y publicidad? Si logran definir estas dos cosas y al último hacer como estas discrepancias o diferencias entre una y otra, ya tienen resuelto ahí el comentario. Como siempre les digo, opinión documentada para sus participaciones en foro, ¿no? Ah, esta es la tarea auténtica, perdón. Y foro de reforzamiento, les pregunta unas cosas, ¿no? Sobre artistas, ¿no? Y principales influencias del arte, en el arte latinoamericano, ¿no? Entonces, creo que no está tan complicado. Les pide ahí la revisión de un video. Creo que está bastante sencillo. El video es más o menos cortito. No les va a causar problemas, ¿no? Hasta aquí alguien tiene alguna duda, algún comentario más. Y perdónenme por apropiarme del micrófono, pero es culpa de María Guadalupe. Desquítense con ella. No. Ay, pues, si no hay más. No, al contrario, gracias por participar y por estar asistente, ¿no? Entonces, muchas gracias, Angie. Les subo la grabación, por favor. Voy a estar abriendo los foros y espero que pueda entregarles sus calificaciones parciales hasta el momento. Me despido y ya las libero por hoy. Muchísimas gracias. Cualquier cosa, pueden escribirme y mucho éxito.